Ilse, Eva y Gretel. La enamorada secreta de un judío, la obsesiva amante oculta del culpable de su exterminio, y la rebelde, en la búsqueda incansable de un buen marido. Si de algo podemos estar seguros, es de que Friedrich y Franziska Braun jamás podrían haber previsto el vuelco que daría su vida luego que una de sus hijas se involucrara con uno de los personajes más infames de la historia. Antes de ese evento, eran una familia típica de clase media-baja, donde cada nacimiento de una hija hembra y la carencia de un varón representó una decepción para el padre y el rompimiento del matrimonio, a lo que seguiría una segunda oportunidad al núcleo familiar debido a la hiperinflación luego de la Gran Guerra y la resignación de la madre. Si esto causó algún sentimiento o trauma en las hijas, de eso no podemos estar seguros. Lo cierto es que sus padres se las arreglaron para enviarlas a la escuela católica, donde harían cosas normales de niñas y luego adolescentes, maquillaje y enamoramientos, bailes y deportes, películas y teatro. Eva tendría una diferencia de 3 años con ambas hermanas sirviendo como puente, aún así, ya sea por crianza o personalidad, a pesar de llevarse bien, serían reservadas con sus asuntos personales. Y llegamos a 1929. Este año es decisivo para las hermanas Braun. Ilse, ya de 20 años, muy inteligente y bailarina de salón empedernida, obtiene un trabajo como asistente del Dr. Martin Lavie Marx, un otorrinolaringólogo y cirujano judío. El empleo incluía una habitación en la clínica, por lo que se muda de la casa familiar. No pasaría mucho tiempo para que la relación traspasara las líneas de lo profesional a lo íntimo. En septiembre de ese mismo año, Eva, de 17 años, ve en el periódico un anuncio para un puesto de aprendiz, obteniéndolo. ¿Su jefe? Heinrich Hoffmann, el fotógrafo encargado de crear la imagen de Hitler. Se apasiona entonces por todo lo que tenía que ver con fotos, cámaras y revelado. Y es un mes después, mientras se encuentra en su trabajo, que llega a la tienda este hombre mucho mayor que ella, de unos 40 años, con un divertido bigote. Su jefe al presentarlos, se refiere al extraño como Howolf, su sobrenombre, y no pasa nada. En esa ocasión, Eva esquivó la bala, si podemos llamar así al destino, sin saberlo. Hitler estaba supuestamente involucrado en ese momento con otra mujer, y si bien llamó su atención, no pasó de flirteos ocasionales. Su total interés estaba colocado en Geli Hauval, su joven sobrina. Y así pasarían 2 años, hasta que ésta decidiera quitarse la vida con un disparo al corazón, y un Hitler devastado recordara a la joven que había conocido años atrás, que se parecía mucho a su Geli. Y sí, la buscó como sustituta de su amor real. Antes que Eva pudiese darse cuenta de lo que se estaba maquinando, pero eso sí, después que su linaje fuese revisado con lupa para cerciorarse de que era aria, y por lo tanto acta, se encontró inmersa en un mundo lleno de cenas, citas al cine, ópera y viajes en Mercedes. No tenemos que imaginarnos lo que significó esto para una joven que no había tenido roce con ese tipo de lujos, sin contar el impacto de que fuese el hombre más importante de Alemania el que le diera toda esa atención. Sin duda, se deslumbró y obsesionó. Para Hitler, en cambio, estratega innato, todos estos actos formaban parte de un plan estructurado para obtener lo que deseaba poseer. Como él mismo diría en muchas ocasiones, un hombre muy inteligente siempre debía elegir a una mujer estúpida. Y si tomamos en cuenta que llegó a expresar esta opinión frente a Eva y ella siguió a su lado, podemos deducir que encontró a su pareja ideal, una que lo seguiría a todos lados, permitiéndole convertirse en su mentor y ejerciendo un control absoluto. La única variante que no incluyó en su estratagema fue el apego y carácter obsesivo de su flamante novia. Hitler, que estaba comprometido con su imagen pública, desde el principio dejó en claro que al igual que las estrellas de cine se arriesgaban a perder el interés de sus fanáticas al casarse, él debía mostrarse soltero y disponible para todas las mujeres alemanas. Su única esposa sería Alemania y Eva lo aceptó, por lo menos en apariencia. Con lo que no estuvo de acuerdo es con ser dejada a un lado, y cuando tu interés amoroso es el motor del ascenso nazi al poder, es comprensible que no tuviera tiempo para atender relaciones. Había que ganar elecciones, obtener cancillerías, exacerbar masas, perseguir judíos, planear el anexo de territorios. Frente a eso, las lágrimas y quejas de tu amante no tenían importancia. Y sus noches durmiendo en una silla del estudio de fotografía esperando una llamada, una trivialidad comparado con la lucha por el poder absoluto. Eva se encargaría, sin embargo, de hacerlo reconsiderar sus opiniones luego de intentar quitarse la vida de un disparo dirigido al corazón, pero que se desvió hasta su cuello logrando sobrevivir, y comunicarse por teléfono posteriormente con el doctor de Hitler para que la ayudara. Ya sea que era pésima tiradora o una temeraria manipuladora, la llamada de atención le funcionó mejor de lo que esperaba. Mientras la mayoría de las personas encontrarían esta acción por lo menos perturbadora, para Hitler representó lo contrario. Era la confirmación de que su amor por él era real.
Y esta vez no permitiría que sucediera lo mismo que con Kelly, así que tomó medidas en el asunto. Lo primero fue colocar una línea telefónica en casa de sus padres, de esa manera no tendría que dormir en el estudio. Fue un arreglo provisional, poco después, y debido entre otras cosas al estricto control de sus padres, le colocaría un apartamento donde se iría a vivir con su hermana menor Gretel, que comenzaría a trabajar también en la tienda de Heinrich Hoffmann. Hitler le dedicaría más atención, pero no demasiada fidelidad, al involucrarse por los siguientes años con varias mujeres de alto perfil. Eva, que a esas alturas no hablaba de detalles de su relación ni con sus hermanas y que añoraba la compañía de su amado, se decidiría a realizar un segundo acto contra su vida. En mayo de 1935, tomaría una sobredosis de pastillas para dormir. Ilse, su hermana mayor, que desde que conociera de la relación de Hitler con su hermana se había mantenido al margen por obvias razones, fue quien la encontró esa noche. Actuando rápido, llamó a su pareja, se encargó de arrancar del diario de Eva toda la información comprometedora de su relación con el Führer, limpió la escena y se guardaría sus sospechas de que todo era un montaje, al notar que la dosis tomada por Eva era insuficiente para hacerle verdadero daño. Por su parte, el Dr. Marx llenaría el informe oficial definiendo su padecimiento como fatiga excesiva, terminando así de encubrir el episodio. Real o no, lo cierto es que esta nueva llamada de atención le funcionó de maravilla. Hitler no solo corrió a su lado al enterarse de la noticia, arrepentido por el daño que había ocasionado con sus indiscreciones. En esta ocasión le compraría una villa, asignaría servicio a su disposición, chofer, todo lo que quisiera estaría a su alcance. También le otorgaría un apartamento en Begov, su refugio de montaña en Obersalzberg, pero más trascendental aún, aceptó conocer a sus padres. Solo Ilse se resistiría a ser presentada. Gretel, en cambio, abrazó y disfrutó cada uno de los cambios y beneficios que el nuevo estatus de Eva trajo a su vida, porque si bien aún la relación con Hitler no era de conocimiento público, finalmente había sido incluida en su séquito personal. Junto a su hermana, conocería a los nazis de más alto rango, dignatarios y nobleza. Y así como Hitler tenía su séquito, Eva crearía el suyo. De ahora en adelante las ausencias de su amado las soportaría en compañía de sus padres y amigos. Todos se trasladarían a Obersalzberg y disfrutarían de nadar en los lagos en verano, esquiar en invierno, disfrutar de las casas de té y todas las comodidades del pueblo. Una vez más, la única ausente sería Ilse, que experimentaba una realidad muy diferente en la que cada consigna, acto y ley promulgada por el amante de su hermana representaba un atentado contra la vida que tenía y el futuro que anhelaba. El Dr. Marx sería quien terminaría la relación a inicios de 1937, luego del endurecimiento en el cumplimiento y sanciones de las leyes de Nuremberg. Sabía que continuar con la hermana del amante del Führer solo podía traer problemas. Ilse podía ser arrestada y acusada de profanar la raza, lo que colocaría en una situación difícil a los Braun y a él mismo, que sin duda correría el riesgo de ser enviado a un campo de concentración, ya que para ese entonces era la manera en la que se deshacían de los judíos que representaban un problema. Ilse no quería separarse, llegando al punto de hablar con su hermana, que trató de intervenir sin éxito con Hitler, por lo que no le quedó otra opción que aceptar. No tardaría mucho en encontrar un nuevo trabajo. Aunque renuente de trabajar con los nazis, Eva le conseguiría una posición en la oficina del arquitecto preferido de Hitler, Albert Speer. Tampoco se le dificultaría el captar un nuevo interés amoroso, casándose en octubre de ese año con el abogado Saber Hochetter. Ya sea por despecho, amor o interés, ese matrimonio le permitió renunciar a su puesto y alejarse una vez más de la maquinaria nacionalsocialista. Se inscribiría entonces en un programa de periodismo y redirigiría su vida, manteniendo de la anterior solo el amor por el baile de salón, rasgo en el que mostraría esa vena obsesiva de las Braun. En esta nueva etapa seguiría sin involucrarse en la política, ni formaría parte del círculo de sus hermanas. No conocería a Hitler en persona hasta 1939 y luego describiría el evento como decepcionante al haber imaginado por tanto tiempo un hombre más imponente, como el que mostraban las imágenes oficiales, sin contar que este odiaba el baile y había prohibido el mismo en los eventos. La mayor de las Braun no era la única que había evolucionado en este tiempo. Eva, dueña y señora de Begov, había desarrollado la suficiente confianza en sí misma y la relación de ella con Hitler estaba lo suficientemente cementada para llegar hasta a reprenderlo sobre cuestiones mundanas del hogar, mantenerse firme en su predilección de comer carne siendo Hitler vegetariano, el maquillarse y nadar desnuda. Se había convertido en la fotógrafa oficial de los eventos privados. Gracias a ella tenemos material visual de cómo pasaban el tiempo los dirigentes nazis cuando descansaban de la creación de planes para la dominación mundial. Además, obtenía regalías por las fotos tomadas por ella que llegaban a utilizarse para propaganda política.
Aún no se le permitía ir a eventos oficiales o entrar a reuniones, pero la realidad es que eso no le interesaba en lo más mínimo. Ni siquiera se había preocupado por inscribirse en el partido. Vivía una vida de lujos y comodidades, donde sus días pasaban entre múltiples cambios de vestuario, joyas y maquillaje, así no tuviera nadie a su alrededor. Estaba donde quería estar, lo demás no tenía importancia. Gretel, en cambio, aún estaba en búsqueda de todo. Al igual que Eva, era una fotógrafa entusiasta, coqueta, rebelde, que se negó a dejar de fumar aún luego de una larga explicación de Hitler de las razones por las que odiaba los cigarrillos, y el ofrecimiento de una villa a cambio de dejar el hábito. Se sentía como pez en el agua en medio de la escena social nazi. Era una joven que disfrutaba la vida, y no lograba casar un marido. Lo que parece asombroso, tomando en cuenta que era la cuñada no oficial del Führer, que éste hizo campaña a su favor y que de hecho tenía experiencia en la materia, dado que era bastante anticuado en lo que se refería a las relaciones de los demás y ya a esas alturas había presionado a varios de sus ayudantes a que se casaran. Entre sus relaciones, destacó la que tuvo con el teniente coronel de la SS, Fritz Darges, que se negó a casarse con ella a pesar de las presiones de Hitler, lo que lo haría caer en desgracia con su jefe, el cual apenas tuvo la oportunidad, lo enviaría al frente oriental. Darges sobreviviría a la guerra y fallecería a los 96 años. Gretel se enamoraría entonces de Walter Jabo, un miembro del círculo íntimo de Hitler. Este le ofrecería nombrarlo embajador en Roma si se casaba con Gretel, aún así, este prefirió casarse con otra, provocando su destierro del grupo del Führer. Tiempo más tarde sería perdonado y mostraría su fidelidad, manteniéndose hasta el final a su lado. Gretel daría una tercera oportunidad al amor y esta vez para su buena suerte, el escogido sería el comandante de las SS, Hermann Fegelein, que hacía de enlace entre el ministerio de Heinrich Himmler y la oficina del Führer. Un hombre arrogante, comprometido con sus deseos de escalar e infiel por naturaleza, lo que demostraría siéndolo durante el cortejo, compromiso y después de la boda. De hecho, en un inicio coqueteaba con ambas hermanas Braun, y Eva llegaría a confesarle a una amiga, que también estaba deslumbrada por él, teniendo la sensatez de no hacer nada al respecto. Pronto comenzarían los planes de boda, para desconcierto de gran parte del círculo íntimo de Hitler, que lo detestaba. Albert Speer llegaría a afirmar que era una de las personas más repugnantes que había conocido, lo que ya es mucho decir, tomando en cuenta a quienes frecuentaba. Eva Braun se encargaría de planear la boda hasta el último detalle. Esta se llevaría a cabo el 3 de junio de 1944 en el Palacio de Mirabel en Salzburgo, con la asistencia de varios oficiales de altos cargos de la SS, siendo oficiada por el propio Heinrich Himmler, con Martin Bormann actuando como testigo. De allí partirían a Begov, donde se desarrollaría la recepción y presentarían sus respetos a Hitler, que no asistió al enlace. Luego de la recepción, los invitados, una vez más sin el Führer, se dirigirían al Nido del Águila, donde celebrarían intermitentemente por 3 días, sin imaginar que la boda de la pequeña de las Braun marcaría el final de la vida como la conocían. El 6 de junio, la fiesta tendría un final abrupto al ser notificados del desembarco de los aliados en Normandía. Hitler permanecería unas semanas más en Begov, partiendo el 14 de julio para nunca volver. Con él iría el recién esposado, Fegelein. 6 días después, sucedería el atentado donde casi logran matarlo. Al enterarse, Eva le escribiría: desde nuestro primer encuentro juré seguirte a donde fuera, incluso hasta la muerte. Vivo solo para tu amor. Hitler afirmaría luego: solo mi perro y Eva me son fieles, y me pertenecen. En los meses siguientes las hermanas Braun verían en pocas ocasiones a sus parejas. Aún así, Gretel lograría quedar embarazada. A inicios de enero de 1945, Ilse, que ahora vivía en Breslavia, con su segundo marido, el Dr. Fugkel Michaels, y trabajaba como editora de un periódico conservador, viajó por tren a Berlín para encontrarse con Eva, advirtiéndole durante la cena que compartieron que Hitler estaba arrastrando a la nación al abismo. Su hermana, sin embargo, se negaba a aceptar o no comprendía que el desastre era inminente. Lo que hizo en cambio es irse con Gretel a la Cancillería del Reich, donde permanecieron solo unos días, siendo transportadas a Begov por seguridad. A inicios de abril, Eva se dirigiría nuevamente a Berlín, decidida a estar al lado de Hitler. Gretel, ya con un embarazo muy avanzado, no la acompañaría en esta ocasión, o quizás pensó que las regresarían nuevamente. Sin embargo, el hombre que encontró Eva no era ni la sombra del que recordaba. Descuidado y desvariando, no tenía la fuerza o las ganas de obligarla a irse, y ella no aceptaría marcharse. Así que envió una carta a su hermana, pidiéndole que destruyera toda su correspondencia comercial y guardara o eliminara la personal. Gretel la escondería. El que estaba buscando cómo huir era su cuñado, Fegelein,
quien, viendo el deterioro de Hitler y su actitud trastornada, evidentemente decidió salvarse. Se escaparía sin permiso el 27 de abril, con la mala suerte que Hitler exigió su presencia durante una conferencia. Al no ser encontrado en el búnker ni la Cancillería, irían a su apartamento en la ciudad, encontrándolo borracho y con una amante, junto con maletas llenas de dinero, ropa de civil y documentos falsos. La mujer escaparía por una ventana, pero él sería llevado ante el Führer, con la evidencia de su deserción. Eva intercedería por el padre del hijo no nacido de su hermana, a pesar que éste no mostraba interés por ambos, logrando que Hitler cediera momentáneamente y le permitiera seguir con vida. La noticia de la traición de Himmler, quien a escondidas estaba en negociaciones de paz, revertiría la decisión. Si Hitler no podía castigar a Himmler, que estaba en el norte de Alemania, protegido, tenía a su enlace, que de por sí ya lo había traicionado. Así que luego de ser llevado a un apresurado consejo de guerra convocado en el búnker, fue declarado culpable por deserción y condenado a muerte. Sería despojado de sus medallas y condecoraciones, antes de que un oficial de la SS se encargara de él, mientras el personal del búnker arreglaba el lugar para el próximo evento. Finalmente, el 28 de abril de 1945, Ido Brun consiguió que se le cumpliera su mayor deseo, y esta vez no tuvo que intentar hacerse daño para lograrlo. Así que se puso el vestido favorito de su amado, zapatos italianos y reloj de diamantes, y mientras el novio murmuraba una y otra vez, todo está perdido, irremediablemente perdido. En lo que parecía un ataque de locura, finalmente, luego de 14 años de espera, se convirtió en la señora Hitler. Lo que probablemente pasaría a continuación en el búnker es más que conocido. La luna de miel duraría lo mismo que el matrimonio, 40 horas, en los que Eva disfrutaría de su logro mientras se llevaban a cabo los encargos finales de la despedida. Hitler comentaría en una ocasión: hay dos maneras de juzgar el carácter de un hombre. Por la mujer con la que se casa y por la forma en que muere. En su caso, como a todo dictador, la historia se encargaría de condenarlo basándose en sus acciones contra la humanidad y las consecuencias de ellas. Pero guiándonos por esa cita, ¿qué podemos pensar de Ido Brun, basándonos en el hombre que escogió como su esposo? Quizás todo se reduce a que entre todas las personas que murieron por Adolf Hitler, ella fue la única que lo hizo por voluntad propia. Entre tanta muerte, el dolor de la pérdida de su marido, pero especialmente su hermana, Gretel Brun tendría a su hija el 5 de mayo de 1945, colocándole por nombre Eva Barbara Fegelein. Sería la única descendiente de las hermanas Braun. También, sin saberlo, sería la proveedora de información clave para el cuerpo de contrainteligencia estadounidense al comenzar a relacionarse con un agente alemán que se hacía pasar por refugiado. Sea cual fuese su relación, ya sea por amor o buscando obtener un beneficio, confió en el hombre y le reveló dónde había escondido las pertenencias de su hermana. Films, páginas de su diario, documentos, álbumes, todo lo que Eva había pedido que fuese mantenido en secreto y resguardado, sería enviado a Washington. Las películas caseras serían hechas públicas, las cartas privadas leídas, los documentos estudiados y las fotos analizadas, obteniendo las únicas imágenes existentes en ese momento del hombre más poderoso del Reich después de Hitler, su mano derecha, Martin Bormann, y de otros líderes de los que no tenían conocimiento o registro fotográfico. Miles de reproducciones serían enviadas inmediatamente a los servicios secretos alrededor del mundo. Todo, gracias a las acciones de las hermanas Braun. Después de la guerra, los Braun no enfrentarían ningún tipo de consecuencias, esmerándose en volver a lo que su vida era originalmente, una existencia común, solo que ahora con un pasado trágico y excepcional. Los padres se retirarían a una granja en Bavaria, donde su padre, Fritz, afirmaría que siempre se opuso a la relación de sus hijas con Hitler. Lo que en realidad solo sucedería en los primeros años, como lo demuestran las fotos y videos tomados por Eva en Begov, donde se les ve disfrutando de las comodidades junto a su yerno. Ilse continuaría en su trabajo y llegaría a conceder algunas entrevistas. Se mudaría con su madre luego del fallecimiento de su padre en 1964. Fallecería de cáncer en 1979, a los 70 años. No tendría hijos. Su madre lo haría al año siguiente. Gretel, por su parte, cortaría toda relación con la familia por varios años, solo retornando a Bavaria luego que el imperio nazi fue desmantelado, antiguos amigos encarcelados o eliminados. Se casaría nuevamente en 1954 con Kurt Bollinghoff, estableciéndose en Múnich. Permanecerían juntos hasta la muerte de ella en 1987, a los 72 años. Su vejez estaría marcada por el Alzheimer. Su fallecimiento marcaría la extinción de los Braun. Años atrás, en 1971, su hija Eva,
en medio del dolor por la pérdida de su prometido en un accidente automovilístico, terminaría con su vida, sintiéndose incapaz de seguir adelante sin él. Una decisión y desenlace que la llevaría a ser comparada con una tía que no conoció, pero con la que de ahora en adelante compartiría algo más que el nombre, al escoger sacrificar la vida misma en nombre del amor.